Pichuchis, hoy tenemos un video muy polentoso donde vamos a trabajar mucho. Realmente tenemos mucho para trabajar porque quiero hacer un recorrido por los soleros, los vestidos, los escotes, los breteles, los vestidos sin espalda. No solo eso, les quiero enseñar la manga japonesa que todavía no la vimos. Y por si fuera poco, quiero redondear el problema de el tema de las polleras que tenemos. Polleras tableadas, polleras de gajos, polleras de godet. Pichuchis, no perdamos más tiempo, la mesa de trabajo nos está esperando. ¡Vamos! Bueno, Pichuchis, al fin solo. Vamos, tenemos una hora por delante para trabajar este tema de los vestidos, ¿no es cierto?, las transformaciones. Y vamos a barrer la mayor cantidad, como dije antes, la mayor cantidad de vestidos, soleros. Realmente que nosotros, a partir de este molde base, de este cuerpo base, podamos realizar hoy la mayor cantidad de vestidos y soleros posible. Pero primero, como ya los tengo acostumbrados, quiero contarles un poquitito del color que nos acompaña hoy, que es el fucsia, y les cuento que es el color que nos aleja de las preocupaciones diarias. Atención, si estamos preocupados hay que vestir de fucsia, porque nos levanta el espíritu haciéndonos sentir que todo es posible. Es un color espiritual, creativo, asociado a la compasión y a la amabilidad. Nos mejora el ánimo y es ideal para llevarlo cuando nos sentimos abatidos, enojados o frustrados. Pichuchi, hoy no nos vamos a frustrar porque vamos a hacer estos vestidos. Y fíjense que lo primero que yo hago cuando quiero transformar un modelo es pasar el molde base, que es ese cuerpo de la Pichuchi que yo quiero vestir. Y atención, ese cuerpo, acuérdense que tenía 4 centímetros de holgura cuando tomamos la medida, porque muchas veces me preguntan si la holgura del vestido tiene que ver con la holgura de la medida que tomamos en el cuerpo de la persona. Una cosa es la holgura de la medida, esos 4 centímetros que aflojamos el centímetro cuando tomamos el contorno de pecho. Eso es lo que necesita la persona para respirar dentro de una prenda. Si no le damos esos 4 centímetros de holgura, la prenda va a ser un corsé. Pero atención, cuando yo paso ese cuerpo, es la piel del cuerpo que rodea la Pichuchi, ¿no es cierto? Es el cuerpo desnudo. Cada prenda que yo realice, porque ya lo vimos también en la camisa, en la blusa que realizamos, que le dimos una amplitud, en el caso de los vestidos también necesita una amplitud de costado aparte, extra de esa holgura adicional. Entonces, fíjense, los vestidos por lo general llevan muy poca amplitud, entre medio y 1 centímetro de amplitud a partir del molde base. Es decir, medio centímetro sería para un solero, un vestido yaqui, bien entalladito al cuerpo, que yo quiero que marque bien la línea del cuerpo, y 1 centímetro podría ser para un vestido de una línea más camisera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un vestido de manga japonesa, abotonado adelante, entonces lo que le voy a dar es 1 centímetro, tanto en la axila, digamos, en la sisa, en el fin de la sisa, como en la cadera. Como yo voy a hacer un vestido medio general, es decir, son mayor la cantidad de vestido que vamos a trabajar con medio centímetro de holgura, pero atención, ese medio centímetro de holgura es necesario, porque si yo hago una pollera de un vestido, no le doy ese medio centímetro de holgura, se traba, es una pollera como las polleras, ¿no es cierto?, que se traba en la cadera y se trepa, el vestido se trepa, no tiene caída. Entonces, atención, lo que vamos a trabajar siempre es medio centímetro en la axila, medio centímetro en la cadera, y yo siempre, especialmente en moldería industrial, aflojo un poquitito la cintura. Igual, de esa manera queda una prenda muy entallada, y de última, cuando uno trabaja en medida, lo quiere entallar un poquitito más, sin ningún problema, en la prueba uno entalla un poquito más las pinzas. Recuerden lo que les digo siempre, para la prueba, para la medida, es preferible hacerlo, probar, con una prenda un poquito grande y no con una prenda un poco chica. Porque si este vestido yo lo entallé demasiado, se lo prueba a la mujer, no le cierra el cierre, no lo puedo probar. Realmente prefiero que sea un poquitito holgado y en la prueba fácilmente con alfileres uno lo va tomando. En realidad, esa es la primera prueba de la alta costura. Se dice que la primera prueba de la alta costura es la prueba de la modista. Ni siquiera hay que mostrarle a la clienta, hay que pararla delante del espejo, porque es la prueba que realiza la modista para hacer esos primeros retoques del molde. Recién la segunda prueba, cuando nosotros ya ajustamos un poquitito el cuerpo, ahí la paramos delante del espejo. Entonces, fíjense, vamos a dar esa pequeña holgura, esa pequeña holgurita de costado, y bueno, yo a partir de acá continúo con una pollera
que por supuesto hoy vamos a ver distintos tipos de pollera, pues yo les quiero enseñar los godets, las tablas, creo que vamos a llegar, le vamos a meter pata y vamos a llegar. Pero atención, vamos a empezar un poco con la manga más amplia de las que vamos a trabajar, que es la manga japonesa. Toda manga informal, y en este caso estamos trabajando con una manga muy informal, que es la manga japonesa, nosotros vamos a elevar 1 centímetro la línea del hombro y lo vamos a llevar en línea recta, largo, fíjense. Largo porque yo puedo querer manga japonesa, una manga japonesa acá, manga japonesa es una manga dolman al codo, manga japonesa también es una manga murciélago que llega hasta la muñeca, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, un poco yo voy a definir el largo a gusto. Yo puedo venir 2, 3, 4 centímetros. Vamos a trabajar una manga japonesa clásica y fíjense, yo voy a trabajar y voy a terminar en escuadra la línea de la manga, la salida de la manga, la voy a trabajar en escuadra con la línea del hombro. ¿Por qué en escuadra? Porque cuando yo cosa el delantero de la prenda, esto me tiene que dar una línea continua, porque si yo me vengo acá quebrándolo con un ángulo, después la línea no va a quedar continua, ¿está? Y después tengo que ver el boquete de la manga, ¿no es cierto? Ustedes tienen una medida, por ejemplo, de contorno de manga clásico. Ustedes ya saben, eso se lo expliqué en el video de manga, por eso vuelvo a insistir que estos videos tienen una continuidad, que son como un aprendizaje en escalerita. Si se lo perdieron, a conseguir alguna amiga que lo tenga para ver ese tema de las mangas. Ya sabíamos que del contorno de brazo, ¿no es cierto?, más 6 centímetros, yo tenía la holgura que tenía que tener una manga base, una manga tipo. Es decir, que si un brazo tiene 30 de contorno ajustado, la manga tipo va a tener 36 centímetros. Pero 36 centímetros es muy poco para una manga japonesa. La manga japonesa, para que quede con cierta holgura, como no tiene forma de sisa, yo les diría que tiene que tener un 10% más de lo que es una manga pegada. Es decir, si una manga pegada la tengo en 36 centímetros, un 10% más de 36 más 3,9 sería un 10%, aproximadamente 40, 41, 42 centímetros. Tampoco poner 50, porque se va a ver el corpiño. Entonces, fíjense, si yo voy a tener una manga así, que la quiero de 40, tomo 20 o 21 centímetros, fíjense que voy a tomar un poquitito más, porque recuerden que después yo el delantero bajo 2 centímetros la línea de hombro. Entonces, si yo tomo 20 y después bajo 2 cuando hago el delantero, no voy a llegar a los 40, voy a llegar a 38. Entonces, atención, 21 centímetros, o sea que le doy 1 centímetro más, previendo la posterior bajada de la línea de hombro. Entonces, fíjense, y acá bien redondito, yo me trabajo la línea japonesa, y si quiero hacerle un dobladillo, a veces lo quiero con dobladillo, esto tiene que hacer así, como espejito, para que al dar vuelta no me falte el material. Eso sería la manga japonesa. Yo acá esta la puedo continuar hasta el codo. Ya les digo, el problema del corpiño está acá, en la manga corta. Si tengo una manga dolman al codo, ya ahí puedo trabajar otros largos. Puedo trabajar esta medida de antebrazo también con los 6 centímetros de holgura, porque si no, después no podemos mover los brazos. Es decir, yo creo que hoy por hoy, en la ropa de confección, el 90% de las prendas de mangas 3/4 que vemos en los negocios están demasiado chupinas y no se pueden mover los brazos. Atención, ¿por qué? Porque no tienen esos 6 centímetros de holgura. Ahora bien, yo tengo ahí la manga japonesa. ¿Qué pasa si yo a esta prenda quiero hacerle, no manga japonesa, una manga pegada como la que aprendimos? En ese caso, pichuchis, miren lo que hago. Voy a venir con el hombro normal. Acá, ¿no es cierto?, no hago esa alzadita de 1 centímetro que hice para la manga japonesa, y solo le voy a dar en el ancho de hombro y en el ancho de espalda medio centímetro de holgura. Es decir, yo hago, ¿no es cierto?, que la espalda se ensanche medio centímetro, eso va a dar, ¿no es cierto?, cierta comodidad en la postura, y lo que se hace en la axila, el mismo ancho que yo le di de prenda, recuerden que le di 1 centímetro de prenda, le voy a dar 1 centímetro de bajada. Lo mismo que le doy así, le doy de bajada, y ahí dibujo la nueva sisa. ¿Para qué hago eso? Esa forma de agrandar la sisa, yo logro que la sisa también sea grande en la misma proporción que se agrandó el cuerpo, porque si no voy a tener un cuerpo amplio y una manga chupina. Es decir, si yo le doy 1 centímetro de holgura, le tengo que dar también 1 centímetro de bajada a la sisa. Si le doy 2, 2 y 2. Si en una campera le doy 4 de holgura, le voy a dar 4 de bajada. Entonces la manga se va a ir agrandando en forma proporcional al cuerpo. Porque recuerden que una vez que yo tengo la espalda
y tengo el delantero, ¿no es cierto? Con esas medidas de esa nueva sisa yo voy a dibujar la manga. Entonces, este sería, digamos, la sisa para una manga pegada. ¿Qué pasa si yo ahora esta sisa quiero empezar a hacerla más pronunciada, a hacer breteles, a hacerlo tipo musculosa? Y ahora yo les voy a hacer un dibujito, les voy a mostrar. Fíjense, vamos a dibujarlo acá, porque así no se nos confunde con este dibujo. Yo tengo un cuerpo base, ¿no es cierto? Y tengo una caída de hombro recta, pero el cuerpo no tiene esa forma. Es decir, cuando yo empiezo a hacer breteles más angostitos, tipo musculosa, cuanto más finitos, más todavía, el hombro empieza a caer así, miren, cae así, baja 1 centímetro acá en el medio baja 1 centímetro, y después empieza a trepar nuevamente y acá se va el brazo. O sea, en el límite del hombro son 3/4 de centímetro. Eso va a haber que tenerlo en cuenta, porque si yo voy a trabajar un bretel que viene acá y no le hago esa bajadita de 1 centímetro, el bretel va a sobrar, va a quedar flojo. Pues justamente donde se aloja el bretel del corpiño, ahí hay una hendidura. Entonces, atención con eso, pichuchi. Si yo estoy trabajando un bretel central, lo tengo que bajar 1 centímetro acá, paralelo a la línea de hombro. Sí, y entonces trabajo, pero en este caso, como es un bretel y es tipo musculosa, no voy a hacer la bajada de 1 centímetro en la axila. En ese punto me quedo en este punto de la axila y ahí trabajo el bretel. Atención, otro secretito. Fíjense, yo estaba en este punto que era el punto base original, es decir, era el punto que cuando le di manga le di 1 centímetro y lo bajé. Cuando estoy con las musculosas y cuanto más finito sea el bretel, yo esa flojedad, aunque sea en el último tramito, se la robo, se la saco. Es decir, en el último tramito yo le voy a hacer un pellizco y se lo voy a sacar. Y si el bretel es muy finito, atención a este secreto, también voy a elevar la sisa 1 centímetro. ¿Por qué hago eso? Para que también se clave un poquito y, digamos, evitar esa sensación de demasiada desnudez que puede tener la prenda. ¿Está? Entonces, fíjense, hacemos un poquito de repaso. Para la manga común, le doy medio y le doy 1 y 1 de bajada. Cuando empiezo a tener breteles, o tipo musculosa, los breteles anchos, me quedo en el punto de la base. Y todavía, cuando el bretel es muy finito, elevo 1 centímetro y achico 1 centímetro la sisa. ¿Se entendió? Quedó claro. Fíjense. Yo ya tengo definido el bretel, que lo puedo tener acá en el medio, lo puedo hacer más botecito, puedo hacer un bretel de sisa americana, pero siempre tratando de respetar esa formita del hombro, natural del hombro, porque justamente nosotros cuando vamos haciendo prendas más escotadas, tenemos que ir pensando que todos los cuerpos, digamos, tienen hendidura. Una cosa es armar el molde, que es una estructura recta, digamos, o plana, cuando cerramos la pinza, y otra cosa, cuando ese molde tiene que entrar en las hendiduras del cuerpo. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora a este vestido quiero empezar a dibujarle los escotes? Porque los escotes también entran en las hendiduras del cuerpo, que por supuesto en el delantero van a ser mayores. Vamos a empezar a trabajar un poquitito la espalda. Y fíjense, no es lo mismo un escote que venga acá a la mitad del omóplato, o que venga por debajo del omóplato, o que llegue a la cintura. Es decir, cada uno de estos escotes va a tener distintas formas de ajustarlo a las hendiduras del cuerpo. El primero, que sería un escotecito bote, yo con medio centímetro que le tome acá arriba, con eso yo logro, medio centímetro, miren, se los anoto acá, se toman, ahí yo tomo, ¿no es cierto? Y tengo la primera hendidura del cuerpo. Y por supuesto que siempre en la cintura, cuando hay una costura central, nosotros en la cintura vamos a aprovechar para hacer esto, miren. Para hacer esto y terminarlo redondito hacia la cadera. Esto estiliza mucho el cuerpo de perfil, se usa siempre en sastrería y siempre que tengamos un vestito jaque, un vestito al cuerpo que va a llevar cierre en el centro de la espalda, hacemos esa hendidura en la mitad. Y de paso les cuento que el cierre, es decir, yo puedo venir con un cierre de acá arriba, pero ¿cómo se calcula? Siempre la medida hasta la cintura más 18 centímetros, que sería la medida del cierre de la pollera. Es decir, que si por ejemplo yo llegué acá con 38 centímetros, más 18, 40, 56, 55 centímetros le puedo poner el cierre de la espalda. Cuando llega al omóplato, ¿no es cierto?, que es la parte más ancha de la espalda, ahí no hay que hacerle ninguna tomadita.
Pero atención, cuando yo bajo del omóplato, y de paso les cuento que de la línea de axila, bajando 4 o 5 centímetros, todavía este vestido se va a poder usar con corpiño, que a veces es lo que buscamos para un vestido, ¿no es cierto?, para una mujer grande, para una mujer de talle grande, uno trata de que pueda usarlo con sutién, ¿está? Entonces, fíjense, en ese caso lo que se hace es una tomadita toda de 1 centímetro, paralela, mírense los rayos acá, ¿para que qué? Para que quede bien tomadito en el centro de la espalda. Ahora, ¿qué pasa si yo me mando con un escote bien pronunciado, muy amplio, a veces en los vestidos de fiesta? No sé si notaron a veces, sobre todo en las chicas muy echaditas para atrás, muy jovencitas, como que desbocan en el centro, en esta parte de la espalda. Siempre lo que vamos a hacer, desde la línea de cintura hacia ese lugar, una pequeña pincita adicional de 1 centímetro para pellizcarla, pero cuidado, después que hayamos realizado el delantero. Una vez que terminamos de hacer el delantero, que ya lo planteamos, nosotros en este lugar vamos a hacer un pellizco y este molde se va a torcer un poquitito hacia allá y va a hacer que el escote quede más pegado. Eso en la ropa muy escotada, de fiesta, háganlo siempre. Pichuchis, acá yo tengo como planteado, miren la cantidad de vestidos que hicimos, desde la manga japonesa hasta las musculosas. Con esto, con este trasero, nosotros lo tenemos que cortar y vamos a realizar el delantero de la prenda, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros tenemos, yo ya planteé un trasero, que fíjense, yo planteé un trasero, lo hice con un bretel tipo musculosa, y lo que voy a decirles, qué partes ya no me interesan del molde. Yo esto lo puedo cortar, por ejemplo, ya no me interesa esto. Esto lo puedo cortar, ¿sí? Esta puntita la puedo cortar, fíjense, el centímetro ese que bajé, pero esta punta sí o sí la necesito. Porque si yo corto esa parte del escote, si bien yo acá lo voy a rayar, porque de esto me tengo que acordar que después sí lo tengo que cortar una vez terminado el molde definitivo, pero necesito este punto, porque este es el punto de referencia para poder dibujar el delantero de la prenda. Acuérdense que de ese punto, bajando los 2 centímetros, yo a partir de ahí encuentro el punto del moñito, encuentro la punta de busto, es decir, sí o sí lo tengo que mantener un minutito, ¿está? Y fíjense, lo que vamos a hacer, dibujar una línea recta, que es el molde, la parte central del molde, un poquitito más larga para que, venimos así, y acá tenemos la famosa técnica del triqui-triqui que digo yo, que empezamos triqui, ¿sí? Triqui hasta acá y triqui hasta acá. Fíjense, triqui, 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 llegamos a este punto. Este es el punto donde yo le voy a dar la pinza de pecho a la prenda. Recuerden siempre que la pinza de busto depende de la taza de corpiño. Un busto chico lleva 4, una taza de 80, un busto mediano lleva 5, una taza de 90, y un busto mediano grandecito lleva 6, que es una taza de 100. Si yo estoy haciendo un vestido yaqui o un vestido con manguita, respeto esa medida. Ahora, si voy a hacer un solero y bien escotado, por las dudas les doy medio centímetro más. Es decir, si a una mujer le corresponden 4 centímetros de pinza, yo la bajadita que voy a hacer va a ser de 4 centímetros y medio. ¿Por qué hago eso? Para que el busto tenga mejor capacidad, no desboque. Eso lo van a hacer sobre todo en los soleros, en los corsets, en las prendas que son realmente muy abiertas y muy despechugadas, digamos. No en un vestido con manga, bueno, porque de esa manera van a lograr que la parte del busto tenga mayor capacidad. Entonces, fíjense, yo en este caso voy a bajar 4 y medio y ahí termino de dibujar el molde, ¿sí? Tal cual lo dibujo y me lo dibujo hasta abajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y ya ahí me dibujo dónde estaría la línea de cintura también. Entonces, lo primero que hacíamos, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Era bajar los 2 centímetros del hombro. Yo uso este mismo molde de regla, fíjense, bajo 2 centímetros acá, bajé los 2 centímetros del hombro. ¿Se acuerdan que eso era para que la prenda no se vaya para atrás, para que se aplome sobre el cuerpo? Voy a acabar 1 centímetro la sisa, 1 centímetro la sisa. De acá va a salir el escote, pero de acá, de este punto que yo les decía que yo lo tenía que conservar, ¿por qué? Porque de este punto a los 8 centímetros tengo lo que yo llamo, y lo dibujo así, el punto del moñito. Digo, este es el punto del moñito. Uno lo dice en chiste, pero es para recordar, porque ese es un punto de referencia para los escotes, es decir,
Ese punto, nunca un escote tiene que tocar el punto del moñito. Atención, por lo menos 2 centímetros más abajo. Aún los escotes bote bajan 2 centímetros desde el punto del moñito. Y desde este mismo punto, a la altura de pecho y a la separación de pecho, que en el caso, bueno, yo estoy trabajando con un moldecito en escala, acuérdense que en el talle 44 sería 28 y medio, 10 y medio de separación, yo voy a trabajar la pinza de busto para acá y en escuadra hacia abajo la pinza de entalle, que la voy a llevar hasta abajo porque justamente el primer modelo va a ser como con un costadillo, ¿no? Fíjense, la pinza de entalle, esa pinza también va a tener la misma profundidad que tiene en la espalda, que yo trabajé con una pinza de 2 centímetros. Si yo llevé esto, que atención, lo dibujo en escuadra con el centro, y si le di 4,5 acá van a ser 2,25 para arriba, 2,25 para abajo. Ahí tenemos los 4,5 centímetros que tiene que tener la pinza de pecho. Y atención a esto, porque la gente dice, bajé 4,5 acá y después la dibujo más bajo. No, la punta de busto es la que define el lugar donde va a ir la pinza de pecho. Si ustedes tienen una pinza de pecho que se les queda muy pegada a la axila, desconfíen. Yo les diría, o que es un adolescente, una pibita que recién se está desarrollando, o bien tomaron mal la altura del pecho, ¿no es cierto?, o la separación de pecho. Esa medida tiene que estar tomada. Y otra cosa que les recomiendo siempre es preferible tomarla con medio o 1 centímetro de más y no medio o 1 centímetro de menos. Entonces, si les queda pegada a la axila, desconfíen, vuelvan a tomarla, sobre todo si están trabajando con una señora grande, ¿está? Y ahí es donde yo puedo empezar a trabajar con los escotes. Y vamos a empezar a trabajar con la pinza suplementaria del escote, porque aparece una pinza suplementaria, Pichuchi. Atención, yo sé que la taza de corpiño eran 8 centímetros. Entonces yo puedo dibujar a 8 centímetros de radio toda la taza de corpiño. Y lo primero que voy a ver, por ejemplo, que eso lo hacen las modistas en la prueba, vieron que siempre profundizan esta pinza debajo del busto, porque claro, nosotros estamos con un molde que viene así, y queda flojito, hace banderita bajo el busto. Si queremos que el busto se pegue, lo que hay que hacer es continuar con estos 2 centímetros así, en línea paralela, fíjense, se los rayo bien, en línea paralela hasta la base del busto y después terminar en nada redondeadito. Es como que lo pinzamos un poquitito más. El escote, yo puedo trabajar, ya les dije que puede trabajar un escotecito bote ahí, bajando 2 centímetros, nunca menos que eso, o puedo llegar con un escote que llega acá, que besa la taza. Yo les diría que esto no es para ir en colectivo a trabajar, Pichuchi, no es para subir al colectivo urbano, esto es para un vestido de fiesta. Un escote que roza la taza de corpiño es solamente para ropa de fiesta. Dentro de ese límite de la taza de corpiño vamos a entrar solamente en las mallas y en la lencería. Si la ropa de fiesta, aún la corsetería, se hace ahí, besando esa línea de la taza. Yo les diría que, bueno, un poco depende del modelo. Queremos hacer está este. Queremos hacer este. Queremos hacer un escote intermedio acá, también es válido. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Son distintos modelos. Pero atención, todos esos escotes llevan una pinza adicional. Porque en toda esta parte arriba del busto, la mujer tiene una hendidura que es necesario respetar. Entonces, fíjense, lo más cerrado lleva una pincita de medio centímetro que termina en nada. O sea que el bote, vieron que se desbocan a veces los escotecitos bote, medio centímetro de pinza adicional. Este más mediano lleva 1 centímetro de pinza adicional y el que besa la taza cuando hacemos un escote muy pronunciado, 1,5 centímetros de pinza adicional. Ustedes van a decir que queda feo cosido esto acá. No, porque esto lo vamos a cerrar acá y lo vamos a cerrar acá y lo vamos a trasladar por ahí a un recorte de costadillo, a una transformación de pinza, digamos. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos planteado el trasero y tenemos planteado el delantero. Yo les propongo, ahora vamos a hacer un descansito, yo voy a tomar un poquito de agua, y bueno, y después de ese descanso, vamos a ver cómo a este vestido incorporarle distintos tipos de pollera, que es un poco completar nuestra clase de pollera, ciertos modelos que nos faltaron, como las polleras de gajos, de godet, que son realmente muy aplicables a los vestidos y redondean también aquel tema. Nos vemos en un ratito. Si querés perfeccionarte, si soñás con realizar tus propios diseños, Hermenegildo Sampar te propone formar parte del único sistema actualizado de moldería industrial y alta costura.
Clases teórico-prácticas que son el complemento ideal para estudiantes de diseño de indumentaria. Llámanos al 011 4711 1482. Bueno, Pichuchi, ¿qué tal? ¿Descansaron un poquito? Yo sé que de mí hay que descansar un poco, porque yo hablo muy rápido. Les cuento que acá en nuestra escuela, el alumno que viene jamás toma apuntes, porque nosotros tenemos todas las clases escritas. De eso se trata, porque yo digo a veces, si el alumno tiene que prestar atención, tomar apuntes y hacer preguntas es como meter los dedos en el enchufe. Pero lo que tenemos de bueno con este sistema del video, de esta forma de enseñanza que inauguramos ahora con esta serie de videos, es que bueno, uno puede rebobinar, volver un poquitito para atrás. Seguramente van a tener que hacerlo, porque yo realmente hablo rápido. Pero bueno, hoy estamos cambiando en este bloque, digamos, de este día, estamos cambiando de color. Y ahora que tenemos al violeta, la realeza de los colores, fíjense, es el más espiritual de todos los colores. Significa aristocracia del espíritu. El violeta es el gran protector, fíjense que se usa en meditación, abre los canales a las fuerzas superiores liberando la mente creativa, es el color del lujo, la realeza y el misterio que ejerce un efecto humanizador sobre las personas. Bueno, vamos a trabajar un poco con esto del violeta, Pichuchi. Y fíjense, yo ya tengo el delantero y ya trabajamos la parte superior de un vestido, de varios vestidos en realidad, y ya cerramos la pinza de escote y la pinza de pecho. En este punto es donde yo esas pinzas ya cerradas y estructurado, una vez estructurado el molde, yo puedo hacer la transformación de pinza o de prenda que yo quiera. Recuerden cuando hicimos la camisa, yo puedo venir con un recorte que pase por acá, por acá, por acá. Cualquier recorte que pase por la punta de busto me va a abrir esa estructura, ¿no es cierto?, de las dos pinzas, tanto la de escote como la de pecho. Vuelvo a insistir. Pero el recorte estrella, el que se usa en alta costura, es el recorte de costadillo. Si ustedes ven, por ejemplo, agarran o toman una revista de alta costura, de novia, entonces van a ver que, no sé si no me equivoco, si digo el 99% de las prendas tienen un recorte de costadillo. ¿Por qué se hace eso? Porque con ese recorte prácticamente se puede tornear el cuerpo de la persona. Incluso si ustedes trabajan para mujeres de mucho busto, para señoras gordas, bustos caídos, gente que a veces tiene descarnada esta parte, porque más grande es el busto y más grande la mujer, más se descarna esta parte de la axila. Ustedes con la pinza, o con el recorte de costadillo, o con la pinza Dior, como se le llamaba, van a poder lograr ajustar, y si es necesario, ¿no es cierto?, si es necesario, pellizcar un poquitito y comer un poquitito, que a veces lo hacemos en la primer prueba. ¿Está? Atención, a partir de ahí, fíjense, yo voy a hacer, ¿se acuerdan la tomadita de debajo del busto que hacíamos así y seguíamos derecho, que le explicamos recién? La tomadita abajo del busto, continuamos, y yo voy a ir vaciando esta pinza de entalle, y la vacío hasta abajo, la voy sacando, ¿sí? Lo único que tengo que hacer al final, es apenas redondear la puntita esta, apenas redondear la puntita del busto, Y yo les aconsejaría, esto es un secreto de costura, como uno empieza a coser desde acá, y estas partes quedan al bies, siempre hacer como un piquetito de encuentro donde está la punta de busto, porque uno empieza al revés y viene cosiendo, llega hasta la punta de busto y continúa. Pero ¿qué pasa si yo a esta pollera le quiero dar falda y falda de godet y de godet en gajos? Si yo a cada uno de estos recortes le quiero agregar un poco de vuelo. Fíjense, yo este vuelo lo puedo hacer a partir de la cadera, a partir de la rodilla, o puedo tener una falda sirena que venga y lo tenga apenitas un poquitito abajo, que es lo que se está usando en esta temporada, las prendas larguitas y apenas el godé bastante pronunciado abajo, pero la moda va y viene. Es decir, yo puedo empezarla en la cadera, inclusive cuando se hacen prendas de verano, también un poquitito más arriba de la cadera puedo empezar a los 14, 15, 16 centímetros, y ya en la cadera ir teniendo cierta flojedad y cierta holgura. Lo que vamos a hacer, fíjense, yo voy a pasar este molde, ¿sí? Me lo voy a pasar así, tal cual. No lo voy a pasar completo porque no es lo que me interesa. Lo vamos a llevar hasta acá, hasta la línea de la cintura. Fíjense, yo dibujo este molde así, hasta la línea de la cintura. Y lo mismo voy a hacer con este. Vengo hasta acá, hasta la línea de la cintura. Después, por supuesto, continúa.
Y en el centro, lo que es el centro de la prenda, que sería esta parte, no le vamos a dar vuelo. En el centro los godets no se dibujan porque hacen pico. Luego sí, en cada uno de estos recortes, este es el recorte central, esta es la costura del costado, yo le voy a dar el vuelo que yo quiera. Puedo darle 4 o 5 centímetros, lo puedo llevar desde la cadera, lo puedo llevar más acá abajo, es un poco a gusto, jueguen con eso. Ya le digo, yo puedo querer una prenda que se ensanche desde la cadera, o puedo querer una prenda tipo sirena que venga así y apenitas abajo. Lo que sí, siempre el mismo vuelo que le voy a dar en el costado, lo voy a dar en el recorte y lo voy a dar del otro lado del recorte, el mismo vuelo. Es decir, que si yo acá di, por ejemplo, 4 centímetros, doy 4 acá y doy 4 acá. Fíjense que esto se multiplica. Yo estoy trabajando con medio vestido y en medio delantero o medio trasero tengo 4, 4, 12 centímetros de vuelo. 24, 48 centímetros de vuelo en todo el contorno. El vuelo, el que ustedes quieran, puede ser 4, 5, 6, 10 centímetros. Lo que sí tengan cuidado algo. ¿Qué pasa? Cuando yo doy un vuelo muy pronunciado, en el costado o en los recortes me empieza a hacer como un piquito. Yo digo que empieza a hacer forma como de paragüita. Entonces lo que hay que tener es la precaución en estos casos de apenas redondear. ¿Cómo lo logramos eso? Tomando con el centímetro. Miren, yo tomo el centímetro acá. Fíjense que acá de alguna manera yo al no haber dibujado la parte de arriba tengo una pollera, ¿no es cierto? La pollera sería esto. Entonces yo tomo, por ejemplo, esta medida, que acá yo tengo 38 centímetros y medio, la tomo acá en el costado y también tengo que tener los 38 centímetros y medio. Entonces voy a tener esta formita así, como redondita, y de esta manera voy a evitar que se me haga el paragüita. Entonces, fíjense, vamos a trabajar ahora otro tipo de vuelo, y esto lo vamos a dar vuelta para que no nos moleste, lo vamos a sacar, que sería, por ejemplo, el tipo godet. Por ejemplo, yo puedo tener este vestido donde ya estructuré, lo vamos a poner así para que se vea mejor, donde ya estructuré el busto, cerré la pinza de escote otra vez, y acá puedo empezar, vamos a inventar otro recorte. Fíjense que este recorte perfectamente podría ser así, y en ese recorte se me fue la pinza para otro lado. Es otro recorte, otra transformación, pero lo que me interesa a mí acá no es tanto la transformación de la pinza de busto como la transformación que yo pueda hacer a la pollera. Y fíjense, hoy por hoy se usan mucho los ruedos irregulares y hoy por hoy se usan mucho los vuelos, las polleras con vuelo de godet. Entonces lo que vamos a hacer cuando yo quiera hacer un godet, una pollera amplia, primero, estructurarla como si yo la viera planchadita. Vamos a suponer que yo quiero un ruedo irregular que venga así. Cualquiera, el que me guste a mí. Yo quiero un vuelo irregular que venga acá, ¿sí? Que a lo mejor después tiene un tajo. Y voy a hacer, por ejemplo, un recorte que venga así. Miren lo que voy a hacer. Un recorte que venga así, asimétrico. Por eso lo estoy trabajando entero el molde, ¿está? Miren lo que corté, miren lo que sí. Hice un recorte en pico, un ruedo irregular. Esto, a veces en el mismo recorte se mete o se incrusta otro vuelo con otro tipo de ruedo, pero siempre lo imagino, lo veo como si lo planchara, como si lo viera chato. Entonces, una vez que yo terminé con la parte de arriba del vestido, lo que hago con este vuelo es cortar, ustedes ya, como hicimos, ¿se acuerdan con las polleras acampanadas? Entonces yo corto bien, corto muchos, bien hasta cerquita del borde, y voy abro, ¿sí? Y ahí voy abriendo y le voy dando la amplitud que a mí se me ocurra y que yo quiera. Puedo llegar con eso mismo, si quiero, a hacer una campana plato. Lo voy abriendo todo parejito, sí, la condición es que todas las aperturas se vean parejas, y después sobre estos bordes, y acá hay un secretito, porque usted dice, yo abro y acá me viene así, me viene una discontinuidad. No, siempre tomen los puntos medios, los puntos medios, y ahí van a ir logrando la formita que requiere este molde, ¿está? Fíjense, yo vengo así, y vengo trabajando con los puntos medios de todas esas aberturas. Y ahí tengo esa prenda que después cuando se cierra o cuando se coloca en la prenda, hace el godet. Pero entonces, atención, lo primero que hacemos es pensarlo chato, como si lo hubiéramos planchado. Les cuento que de la misma manera se trabajan los godets de las mangas. Yo me lo imagino planchado, marco el recorrido, tajeo y lo abro.
De la misma manera, Pichuchi, se trabajan los escotes de jabot. El jabot se trabaja igual. Yo tengo que trabajar un cuello aplastado, planchado, después corto, 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 y con eso hago el jabot. La tercera opción que yo quiero proponerle, tengo otro modelo, otro vestidito, y ya lo tengo también estructurado. Y bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? Ahora quiero venir con un recorte que venga desde acá, fíjense, que venga desde acá y termine allá, por ejemplo. Fíjense, en ese recorte se me fue la pinza de pecho. Fíjense cómo con esto podemos jugar. Es decir, ahí es donde está la auténtica transformación de modelo. Y bueno, y ahí yo a continuación después puedo seguir otro recorte o tener las pinzas cosidas. Pero lo que me interesa a mí ahora es jugar con la pollera. Entonces, fíjense, yo también a este lo traje entero. Y vamos a trabajar una pollera que tenga tablas, porque hasta ahora no vimos cómo se trabajan las tablas. Entonces, fíjense, lo que vamos a dibujar es un recorrido de recorte. Lo más fácil en este caso sería hacer un corte recto y trabajar las tablitas. Yo como que les quiero complicar un poquitito la vida, lo que vamos a hacer es un recorte inclinado para que veamos la forma que toma con las tablas. Justamente vamos a ir haciendo un poquitito lo más difícil para que lo fácil salga solo. Entonces, fíjense, yo puedo trabajar este recorte que pase acá, puede pasar por la punta de la pinza, llegar a la cadera, y en este recorte yo voy a trabajar el tableado. Entonces lo voy a reservar, esto ya no me sirve porque es la parte, o no me sirve o ya lo terminé de realizar, que es la parte del delantero, la parte de arriba del vestido. Y siempre que vayan a realizar un tableado, van a tener que marcarse primero en la prenda o en la parte donde van a tablear, el recorrido de la tabla. Fíjense, yo marco acá, y más o menos a 6 centímetros voy a marcar el otro recorrido de la tabla, más o menos 6 centímetros de diferencia. Y esto mismo, esa misma diferencia, yo me la voy a marcar así, en un papel aparte, ¿está? Entonces, fíjense, yo ahí, ahora, tengo que cortar, ¿no es cierto? Tengo que cortar. Y en cada uno de esos cortes donde yo voy a hacer la tabla, tengo que poner el ida y vuelta de una tabla. Porque la tabla, atención, la tabla es esto, fíjense. La tabla dobla en un lugar, ¿no es cierto? Y tenemos una profundidad de tabla. Y después tenemos la otra tabla, ¿no es cierto?, que viene acá. Fíjense, esto está muy lindo, quedaron las dos tablas, yo las cierro. Pero acá hay un error. Porque si yo tengo esta profundidad de tabla y tengo esta profundidad de tabla, miren lo que me ocurre acá. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 telas encimadas. Entonces, atención, si yo en una prenda dibujo 6 centímetros de distancia entre tabla y tabla, que atención otra vez, se deben dibujar siempre al hilo, nunca las tablas inclinadas. Si yo dibujo 6 centímetros, la tabla no puede tener más de 5, 5 y medio de profundidad. Es decir, la tabla siempre tiene que tener un poquito menos de profundidad que la distancia entre tabla y tabla. Y después, definida la profundidad, sepan que cada tabla lo que insume o lo que consume es el doble de la profundidad, porque la tabla va y viene, ¿está? Entonces yo así, en un papel grande, ¿no es cierto?, pongo las tablitas, ¿no es cierto?, veo cómo las quiero montar, si para allá o para allá, y después sobre esto, yo voy a volver a ubicar el molde original, sobre las tablas ya plegadas. Entonces, de esa manera, yo voy a cortar esta puntita, ¿no es cierto?, porque no tengo un papel tan grande, pero fíjense, yo vengo así, corto, ubiqué las tablas justo en su lugar, tuve la precaución, ¿no es cierto?, de que ninguna de estas tablas se encimaran, en este caso se enciman porque lo hice mal, pero realmente que estén un poquitito desplazadas, y fíjense cómo queda el molde, a ver si se alcanza a verlo, vamos a poner bien acá sobre el violeta, miren la formita que toma el molde. Yo les voy a dibujar cómo sería la tabla para que la veamos bien. Entonces tenemos este es el centro, la parte interior de la tabla, y aquí es donde monta la tabla, ¿está bien? La otra tabla hace esto, miren, el lomo de la tabla, el centro donde dobla, y esta es la parte donde monta la tabla. Es decir, ahí tienen las dos tablas, es decir, que esto se marca así y se marca así. Cuando van a coser, les cuento, siempre que van a coser esto se hace un piquete. El piquete, nosotros tenemos una tijerita de piquete, pero ustedes van a hacer una marca que va a ir acá. No se marca el centro de la tabla, se marca acá,
Se vuelve a marcar la otra tabla, fíjense ahí, y se vuelve a marcar ahí. Porque entonces la costurera sabe cómo montar piquete con piquete. Y los mismos piquetes se hacen en la parte de abajo. Porque ahora acá les cuento un secreto de costura, cómo se cose la tabla. Primero hay que montar todo esto, se hilvana toda la tabla y después recién se cose la prenda, con la tabla hilvanada. Inclusive si ustedes van a trabajar con dobladillo esta parte, primero hay que hacer el dobladillo, después hilvanar la tabla y después plancharla. Antes de coser les recomiendo que lo planchen. Y acá les mando otro gran secreto de costura. Plancharla, los que trabajan con plisado trabajan mucho con ácido acético, que es el vinagre blanco, ¿no es cierto?, más puro o con más graduación es el ácido acético. Entonces lo que van a hacer por el lado del revés es con un trapo humedecido en vinagre quebrar bien las tablas. De esa manera ustedes van a prácticamente lograr un quebrado definitivo y realmente les va a quedar bárbaro, pero lo que tiene que hacer es las tablas planchadas, después armarlos, ¿no es cierto? Y después de planchada y terminada la prenda, recién ahí se liberan las tablas y se dejan con el corte definitivo. Por lo demás, Pichuchi, lo de vestidos es inmenso, podemos estar días y días y días. Los modelos varían cada temporada. Este año lo que está pasando es que el vestido es un gran top de la moda, ¿no es cierto? Y se usan pero con las cosas más increíbles, con colgajos, con buches de pavo, con distintos tipos de manga. Nosotros ya vimos la manga base, que es la manga pegadita. Con esa misma manga, si ustedes, por ejemplo, les cuento un poquitito más, trabajaran con una manga base, con esta forma, ¿no es cierto? Si yo a esta manga le quiero dar frunces, también de esa manera, en la parte de arriba yo empiezo a cortar, de la misma manera como les enseñé con las polleras acampanadas, corto y lo puedo cortar tipo abanico o lo puedo cortar tipo acordeón. Si lo corto tipo abanico, voy a estar generando un frunce en la parte superior y si lo corto tipo acordeón, voy a generar frunce en la parte superior y en la parte inferior. Un secretito, cuando yo corto y abro y le voy a dar frunce, siempre en la parte donde va a ir el frunce le tenemos que agregar unos 2 centímetros más en el alto de la copa. Donde va a ir el frunce, ¿por qué? Porque si no, queda la copa baja y es como que se cae, ¿no es cierto? Vamos a necesitar ponerle frunce. Por lo demás, en mangas hoy se usa una variedad impresionante. Es decir, yo puedo empezar con una manga guante, con picos, se trabajan mucho los gajos, las terminaciones, es decir, yo puedo jugar con la forma, porque hoy así es la moda. Pichuchi, estamos ya terminando con este tema de vestido. Rebobinando un poco, ustedes saben, no se olviden de la amplitud. Medio centímetro de costado para los soleros, 1 centímetro de costado para los vestidos camiseros. Recuerden también que los vestidos camiseros, si les voy a hacer abotonadura, ya lo vimos en la parte de camisa, tengo que hacer los cruces de abotonadura. Los cruces de abotonadura de los vestidos chemise, siempre son un poquito más amplios que en las camisas. Es decir, si yo en la camisa trabajo 1,5 de cruce, en un vestido chemise, trabajo 2 o 2,5 para que cruce un poquitito más. Por lo demás, bueno, lo otro son adornos, recortes, bolsillos, porque en el diseño tenemos varias partes. La primera es ver la estructura de la prenda, es decir, pasar la prenda, ver la estructura, el ancho, el largo. La segunda parte del diseño está en la transformación de pinza, eso que estuvimos viendo hoy, con la pinza madre, cómo hacer un costadillo, cómo llevarlo al hombro, cómo hacer un recorte, cómo hacer un godet, ¿no es cierto? Todo eso pertenecería a lo que sería la transformación de pinza. Y la última etapa del diseño de indumentaria es el adorno que le agregamos a la prenda. El adorno tenemos ya las combinaciones de tela, los botones, los voladitos, las puntillas, las telas que van en un sentido al bies, ¿no es cierto? Eso pertenece al adorno de una prenda. Cuando nosotros combinamos todos esos elementos, las posibilidades son infinitas, Pichuchi. Por lo demás, los espero, les voy contando que ya en el próximo video tenemos el pantalón, la base del pantalón y sus adaptaciones, así que realmente los espero por acá y no quiero que perdamos este contacto. Si pensás que vivir lejos es un problema, si soñás con realizar tus propios diseños, Hermenegildo Sampar te propone formar parte de un moderno sistema de aprendizaje a distancia. 10 prácticos tomos que te ayudarán a realizar los más variados diseños.
un experimentado equipo de profesores para responder todas tus consultas. Llámanos al 011 4711 1482. Pichuchi, finalizamos nuestro cuarto video de enseñanza. Realmente fue un video polentoso, pero yo digo que con este tema de los vestidos y los soleros es infinito, el tema es infinito. Podemos seguir días y días y días y no se termina nunca, porque justamente ese es el gran negocio de la moda. Se dice que la moda es el reino de lo efímero y que justamente el negocio de la moda es crear siempre expectativas nuevas. Pero fíjense lo que decía la marquesa de Châtelet respecto de eso. Decía, las mujeres necias siguen la moda, las pretenciosas la exageran, pero solo las mujeres de buen gusto pactan con ella. Pichuchi, los espero acá en el próximo video, el último video de esta serie, por eso sé que no me van a fallar, porque además tenemos la frutillita de la torta, porque vamos a trabajar con el molde base de pantalón, pero no solo eso, el molde base de pantalón y cómo razonarlo y adaptarlo creativamente para todos los tipos de cuerpo. Los espero por acá en el próximo video. No me fallen, ya estamos por terminar. Chao.